James Gunn dirige la nueva Superman. ¿Qué quiere decir esto? Todos conocemos a James Gunn de su etapa con Marvel. Fortaleció una de las principales bases del universo que llegó, sobre todo en Guardianes de la Galaxia, con la trilogía, y creo que sentó mucho el tono de la saga y sobre todo el universo de todas las películas que llegarían después, que se enfocarían mucho sobre todo en dos elementos clave de todas las películas, que son la comedia y la acción. Dos factores clave a la hora de definir el cine de James Gunn, porque lo hizo también con DC, con El Escuadrón Suicida, con La Buena, y creo que es un director que sabe muy bien manejar los tempos de la comedia, y quizás en Marvel sí tuvo más libertad para hacer más chistes. En esta Superman tiene un poquito menos, y sí es verdad que Superman es radicalmente opuesta a la que nos entregó Zack Snyder, que era un Superman que parecía una deidad, que no tenía casi sentimientos apenas, era muy serio, y el tono de las películas y del universo también era muy serio. Y el combo de coger a Superman y coger a un director como James Gunn, pues tiene un resultado muy lógico, y creo que es eso de esta película. Quizás es una película que destaca mucho por las escenas de acción, que no tiene tanta comedia como se le podía esperar para una película de James Gunn. Obviamente es un Superman que es totalmente distinto al de Zack Snyder y al original, al de Christopher Reeve. Es un Superman quizás más humano, que demuestra su potencia física en las escenas de acción, pero como todas las películas de Superman, pues el lado de Clark Kent lo destaca mucho más en esta película. Y la película es muy consciente de que el espectador se conoce de sobra la historia de Superman, cómo fue enviado, cómo trabaja para el Daily Planet. Y eso el director decide omitirlo, y yo creo que hace muy bien, porque contarnos otra vez lo mismo, aunque es la película número 8 de Superman, contarte los orígenes no tiene mucho sentido, porque todos no lo sabemos, y la película empieza directamente en un fracaso de Superman cuando es derrotado y acaba en la Antártida, donde tiene su base. Y creo que lo hace muy bien porque empieza ya dentro del universo y no hace que choque tanto, porque creo que el reciente Superman, la última película fue de hace creo 4 años o 3, que estamos hablando de que ni siquiera ha dado tiempo a que se le eche de menos y han vuelto a reiniciar otra vez el universo. Esta película es la primera del nuevo universo de DC que quieren intentar crear. DC siempre está intentando copiar a Marvel, quiere copiar la fórmula del éxito que les salió en el cine, y a mí la calidad de sus cómics, eso a mí en realidad no me interesa. Hay que reconocer, eso es un hecho, que en el cine Marvel se los ha comido con patata, porque quizás el cine de Marvel es como una franquicia de hamburguesas que quizás no esmera tanto la calidad, pero sí la cantidad, y a día de hoy creo que entre películas y series, pues creo que podemos llegar a la cuarentena de Marvel. Y las películas de DC, que creo que han sido mucho menos, han llegado a ser o muy buenas o muy malas, no han tenido término medio. Entre las muy buenas yo creo que destaca sobre todo El Caballero Oscuro, que creo que es la mejor película de superhéroes, y es de DC precisamente. El Joker también, y creo que la Liga de la Justicia de Zack Snyder creo que era un buen cierre a ese universo fallido, ¿no? Así que veremos a ver cómo le funciona este reinicio. Sí es verdad que en Marvel, en todas sus películas, aunque eran muy distintas, siempre había un tono muy reconocible, parecía que las hiciera la misma persona. El director de cualquier película de Marvel pues prácticamente era como un director fantasma, porque creo que la propia Marvel controla mucho sus productos, y quizás DC sí ha tenido más libertad, les ha dado más libertad a sus directores, y por eso han tenido muy buenas películas. Si la saga nueva que nos va a llegar pues se parece mucho en tono a esta película, pues creo que le puede quedar una saga que quizás sea muy parecida a las de Marvel, porque creo que el propio James Gunn dirigió, así que creo que la película es un gran homenaje a Superman, y creo que le hace justicia. No tiene tampoco muchas cosas que uno no se espere ya de James Gunn. Quizás se parecen mucho o demasiado, tiene algunas partes con un bicho gigante que es muy parecida a Guardianes de la Galaxia, que quizás eso a lo mejor le saque a los que no están muy metidos en el universo de Superman, pero estas cosas salían en los cómics, y si es verdad que si esto nos choca es porque Zack Snyder hizo totalmente lo opuesto, y Christopher Nolan también, es decir, cogieron a superhéroes y lo volvieron muy terrenales, y quizás por eso esta, que sí es una verdadera carta de amor al cómic de Superman, pues quizás eso sí nos choque un poquito más. Así que creo que es una película que está bien, muy típica del género de superhéroes, no sorprende quizás mucho, y el camino a recorrer que todas las películas tienen de superhéroes, porque prácticamente siguen todas un mismo patrón, pues esta película también la sigue, y creo que sí es verdad que destaca por quién la dirige y por cómo enfoca este tipo de películas, y sobre todo cómo coge a un personaje tan conocido como Superman y nos hace ver otra cara suya, otra vertiente, lo pone prácticamente en otro universo, y creo que
darle un sello autoral de James Gunn a un personaje como Superman sí creo que le ha quedado muy bien y creo que es lo mejor de la película. También toca temas actuales y el mensaje creo que de la película es como la propia S del traje de Superman, que significaba en su idioma que era esperanza. Ese es el mensaje de la película y creo que un Superman en esta criticado por unos bots que son unos monos que quizás se puede asemejar mucho a los que son los haters, y el propio Superman, que el personaje creo que fue creado incluso en los años 40, pues fue creado en una época que era muy turbulenta, sobre todo aquí en Europa, y fue creado un personaje para dar una unión y para que el ciudadano corriente se identificara y tuviera un foco de esperanza. De hecho, una metáfora visual muy interesante es que el malo parte a la ciudad por la mitad porque el malo quiere dividir y Superman siempre va a querer esta unión de todos, ¿no? De prácticamente todos los ciudadanos. Destaca como es lógico y quizá un poquito por encima son los efectos especiales, porque sí es verdad que se habían quedado estancadísimos y en esta los bichos casi parecen reales y creo que está muy bien hecho. El tema de sonido también, pero sobre todo la música creo que vuelve a rendir homenaje a John Williams otra vez, que es una figura curiosa que deja un legado que perdurará prácticamente durante años. Lo vivimos la semana pasada con Jurassic Park y esta película vuelve a usar el tema de John Williams porque la música que él hizo es universal prácticamente. Creo que es de las melodías más famosas y obviamente pues la versionan mucho, ¿no? Así en resumen creo que es una película de 6 que está bastante bien, que se deja ver, que sí es verdad que nos sorprende mucho en el tema de la trama y quizá lo más interesante de la película sea ver la mano de James Gunn dándole forma a este nuevo universo de la mano de Superman. Y sí es verdad que quizá obviamente el cine de Zack Snyder era muy distinto, pero yo creo que lo prefería. Muchos fans creo que no le gustaba, pero yo creo que sí lo trataba, o al menos la figura de Superman lo trataba un poquito mejor. Pero sí es verdad que Zack Snyder dio un Superman más distinto. Así que nada, pues aquí estamos ante otro reinicio, esta vez por parte de DC, y veremos a ver cuánto les dura. Veremos a ver si esta vez les sale la jugada a la quinto intento que intentan copiar el éxito de Marvel, porque sí es verdad que siempre se tiene esta rivalidad entre Marvel y DC, pero creo que quizás eso es más cosa de los fans, porque como podemos comprobar, el propio director de esta película ha dirigido a Marvel y no pasa nada, y el caso es que hagan buenas películas. Si son buenas, pues nosotros siempre saldremos beneficiados.